Vamos a prepararnos para recibir ahora la participación de las integrantes de la siguiente mesa de análisis que vendrán aquí con todas y todos nosotros a dejar también su experiencia, sus conocimientos en la materia que corresponde al tema de la mujer como agente transformador en el estado de bienestar. Por lo que vamos a darle la bienvenida en esta tarde a la doctora Estela Gisper Abreu de Cuba, a la doctora Odette Santos Madrigal de Claxo, a la doctora Virginia García Sánchez, quien es integrante y representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como también de la misma universidad, la doctora Julie Ann Boudreau, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, vamos a recibirlas con el calor humano que ellas se merecen para que puedan dejarnos aquí lo más preciso de sus análisis en cada una de sus respectivas intervenciones. ¿Dónde está? Adelante, doctora. Bien, damas y caballeros, sin más preámbulo, tenemos el gusto de dejar en la moderación de esta mesa a la doctora Odette Santos Madrigal. Bienvenidas. Hola, pues muy buenas tardes. Voy a hablar fuerte porque a esta hora, después de no comer o tomar agua, se van bajando los ánimos. Pero créanme que esta mesa y este evento lo celebro la invitación, celebro estar compartiendo este panel con las compañeras. Yo las voy a presentar, me voy a hacer cargo de esta coordinación. Agradezco a las organizadoras y organizadores del evento. Detrás de esto siempre hay mucho trabajo y hay que valorar también eso. Entonces, por el tiempo, las intervenciones van a ser menores, así que les voy a ir marcando yo cuánto tiempo les queda para su intervención. Pero nos parece que hoy día no solo celebramos esta iniciativa por el Instituto, por el ISSSTE, sino también el hecho de que haya una mesa en donde se pueda debatir el papel transformador o el papel de la mujer como un agente transformador en esta idea de bienestar. Cada una de nosotras, ¿no?, plasmará su idea, sus aportes, sus reflexiones acerca del tema. Así que voy a presentar ahorita les digo quién va primero, a la doctora Estela de Los Ángeles Gisper Abreu. Ella es doctora en Ciencias Estomatológicas, máster en Salud Bucal Comunitaria, especialista en Estomatología General Integral y es profesora titular y consultante de la Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba, donde ha desarrollado su labor docente e investigativa desde 1984. Ha dirigido programas científicos en maestrías y doctorados, así como proyectos de investigación en salud bucal, intersectorialidad y promoción de la salud. Es presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Estomatológicas y miembro de diversas sociedades científicas nacionales e internacionales. Ha publicado más de 100 artículos científicos y ha participado en más de 180 eventos académicos. Su trabajo ha sido reconocido con múltiples distinciones, incluyendo la Medalla de Honor al Mérito de la Federación Odontológica Latinoamericana. Yo me presento después, pero adelante, doctora, tiene usted 12 minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco la oportunidad de estar acá, al comité organizador y de compartir con los colegas que están acá conmigo. Específicamente el tema que voy a tratar es relacionado con el avance de la mujer cubana en relación al estado de bienestar. Por favor, las diapositivas. Voy a ir un poco rapidito por las razones de tiempo, ¿no? Entonces, la presentación se iniciaba en que en Cuba hubo que deconstruir la concepción que había de bienestar hasta 1958. Bienestar, concepción que se basaba más en los aspectos monetarios y la distribución de riquezas era desigual, se tenía en cuenta el nivel de consumo y eso llevaba a desigualdades, discriminación, el aumento de los grupos vulnerables y
desde el punto de vista como había descuido de la realidad social, las políticas públicas que se implementaban eran muy escasas y limitadas. Después del 59 se cambia el estado de cosas, se empieza a construir un estado nuevo, estado que se caracteriza por el acceso universal a bienes y servicios que son elementales, claves para la sociedad, basado en la participación ciudadana, basado en la igualdad y en la equidad y el fomento de los derechos basados en la justicia social. Y se daba atención a los grupos vulnerables. En una primera etapa, hasta el 2010, las políticas públicas eran más bien sectoriales, aunque había participación de la población en estas políticas, pero se pensaba más a nivel global. A partir del 2011 hasta actualmente hay un nuevo modelo de desarrollo económico y social que se asienta en políticas públicas integrales e intersectoriales, y estas políticas públicas se piensa para su desarrollo desde el nivel local. Próximo, por favor. Entonces, los progresos en los derechos de la mujer han seguido una evolución en dependencia de la concepción de bienestar. En el siglo XIX la mujer estaba invisibilizada, en el XX se alcanzan algunos derechos, pero no se llevan a vías de hecho porque no se establece una legislación en correspondencia. Y esto llevaba a que la mujer presentara diversas barreras, sobre todo desde el punto de vista de limitación de derechos económicos, políticos y sociales, que ponía a la mujer en una condición que su nivel de analfabetismo era más amplio, tenía menos acceso a la educación superior, menor salario y había muchos prejuicios sexistas. Ya en la etapa de 1959 a la actual se crean nuevas medidas desde el punto de vista administrativo, jurídicos y judiciales. Estas medidas favorecen la incorporación de la mujer en las esferas del estudio, el trabajo y la participación social. Como resultado, la mujer alcanza mayor nivel de instrucción, independencia económica y autonomía. De todas formas, persisten algunos rezagos del pasado. La Federación de Mujeres Cubanas, que aunó desde 1960 las distintas organizaciones femeninas que existían, se trazó como objetivo promover acciones para el avance de la mujer. Ha sido muy importante la labor de la Federación de Mujeres Cubanas en la orientación no solamente de la mujer, sino también de las familias, y en el despliegue de distintas actividades que tienen que ver con la parte de capacitación, con la parte de elaboración de programas, también participación en acciones que tienen que ver con la salud, su participación en la toma de decisiones favorables a la mujer, y también tiene un sistema de investigaciones que le posibilita tener datos actualizados e implementar acciones en dependencia de lo que se halle. Y también participa en el establecimiento de marcos normativos. Próxima. Entonces, entre los planes, políticas, estrategias que se han implementado en el país, se puede ver que en el 1997 se hizo un plan de acción nacional basado en la experiencia nacional y en las recomendaciones de la conferencia de Beijing. Posteriormente se hizo una investigación y se vio que había algunas falencias. Y esto llevó a la conformación de un programa nacional de adelanto a la mujer, en siglas PAN, a partir del 2021. El objetivo, seguir promoviendo el avance de la mujer y eliminación de todos los factores que impiden obtener logros mayores en este sentido. Entonces se trabaja en 7 líneas principales, que ahí ustedes las ven, empezando por el empoderamiento económico, por la parte de las comunicaciones, por la parte de educación, prevención y trabajo social, el acceso a la toma de decisiones, la legislación que la acompaña, en salud sexual reproductiva y en cuestiones que tienen que ver con las estadísticas y las investigaciones. Entonces, este plan tiene como basamento dos acciones. Una es la estrategia de prevención y atención a la violencia de género en el escenario familiar, y otra es un protocolo
para atender las situaciones que se presentan sobre discriminación, violencia y acoso, pero en el ámbito laboral. También existen leyes, decretos y resoluciones que potencian el avance de la mujer. Y desde el punto de vista internacional se basan en la estrategia, las orientaciones de la estrategia de Beijing, la Convención de la ONU contra la discriminación de la mujer y en una guía operacional que se llamaba el Consenso de Montevideo. Próxima, por favor. Próxima. Entonces, como resultado de todas estas acciones, se han alcanzado algunos indicadores que ustedes lo ven ahí, lo voy a decir muy rápidamente. Falta una anterior a esta. Se ha avanzado en la superación de la mujer. El 60% de las mujeres se ve que egresadas de la educación superior, el 60% de los egresados de la educación superior son mujeres. Se dice que 2/3 de las mujeres de 2/3 de los que están inscritos en la universidad son mujeres, y también la tasa de actividad económica de la mujer se ha elevado. Se ve que es una tasa aproximadamente de 49,5%. La tasa de desempleo es extremadamente baja, y la tasa de trabajo en aspectos que tienen que ver en la educación, en la parte media y superior, es alrededor del 80%. Entonces, las mujeres graduadas en la educación superior constituyen un 60% en sectores como las ciencias pedagógicas, sociales y las ciencias médicas. Próxima, por favor. No sé si me van entendiendo porque estoy tratando de ir rápido para no pasarme del tiempo. Entonces, en cuanto al sistema de ciencia, tecnología e innovación, destacar que desde el 2021, según la Organización Internacional de Patentes, Cuba ocupa el primer lugar entre las mujeres que han solicitado patentes. Y en cuanto a la toma de decisiones, como ahí se ve, la mujer ya tiene una participación relevante en los cargos de poder judicial, en escaños en la Asamblea Nacional, como delegadas del Poder Popular, en cargos directivos, y se dice que el 71,5% de las mujeres toma decisiones personales en cuanto a su salud, en cuanto a su sexualidad. Próxima, por favor. Entonces, existe un observatorio científico de género que es el que ha posibilitado tener los datos, sistematiza los datos, y en base a esos datos se analiza lo que se va obteniendo, y eso posibilita establecer, primeramente transversalizar algunos asuntos, y posibilita la toma de decisiones y cambiar lo que debe ser cambiado en cada contexto. Próximo. Entonces, de todas formas hay determinadas brechas. Brechas que se siguen presentando por la doble jornada laboral de la mujer, por los cuidados en el hogar, ¿no? En la labor doméstica que sigue recayendo en la mujer. También respecto al empleo y los salarios, con las nuevas formas económicas que han surgido en el país, que generalmente son no estatales, el salario es mayor y hay menos mujeres vinculadas a este tipo de formas. También se presentan algunos casos aislados de violencia machista que se atienden oportunamente, sobre todo en las zonas rurales. Se presentan en edades tempranas, uniones y embarazos no deseados. Es algo con lo que se sigue trabajando, y sobre todo hay que abordarlo desde el punto de vista sociocultural. Otro aspecto que hay que seguir trabajando es en el cruzamiento que se produce entre género-mujer, color de la piel, territorio y grupo de edad. Y seguir desmontando los mitos, estereotipos sociales y laborales que aún se producen en algunas esferas respecto a la mujer. ¿Qué desafíos tenemos actualmente? Seguir trabajando en políticas que no solamente miren la parte universal, sino que se hagan desde el punto de vista intersectorial e interseccional, mirando todas las aristas del problema. Establecer procesos educativos de integración que
deconstruyan el modelo femenino y masculino imperante y desigual y se construya un nuevo modelo más solidario, donde tanto lo femenino como lo masculino se vea como complemento y en el trabajo por el desarrollo de la familia y de la sociedad. Democratizar las relaciones de género al interior de los hogares para que el cuidado y las labores domésticas no recaigan solamente en la mujer, sino que tenga a la familia como colaboradora, no como ayuda, porque es una labor de todos. Con la conciliación trabajo-familia es algo que también hay que seguir trabajando, porque a la medida que la persona está satisfecha con su trabajo, también tiende a condicionar las cosas en su hogar para seguir reportando desde el punto de vista laboral. Desmontar los estereotipos que atentan contra la igualdad, algo que es muy fuerte porque independientemente de las políticas nacionales, están los medios de comunicación y las redes de comunicación masiva, donde todavía el papel de la mujer se ve más desde el punto de vista sexista, igual que en los videos de cantantes. Es algo que, aunque es externo, sigue repercutiendo. Y por otra parte, se hace muy importante incorporar las investigaciones, el aspecto, como les decía, de la investigación social, que tenga en cuenta los pensamientos y creencias de las personas, porque los pensamientos y las creencias de las personas, a veces, aunque tengamos una línea de acción, si no cambiamos esos pensamientos y esas creencias, no se traducen en los comportamientos que queremos lograr. Y por eso hay que transversalizar la acción del género. Para concluir ya estoy en tiempo ya para concluir, quería mencionar que a pesar de todas las limitantes desde el punto de vista internacional y problemas que se presentan en el ámbito nacional, cada día la mujer cubana se levanta con espíritu creativo para transformar la situación existente y aportar al estado de bienestar. Y ustedes ven ahí una frase de José Martí que decía que es muy importante, donde se traduce estas cosas que estamos hablando, donde él dice que las campañas de los pueblos solo son débiles cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer. Pero cuando la mujer se estremece y ayuda, cuando la mujer tímida y quieta de su natural anima y aplaude, cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. Y lo dijo Martín en 1892. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lisbeth, por sus reflexiones. Sin duda una reflexión que viene además de un estado que no como en todos en América Latina llegó a ser un estado de este tipo por una revolución. Sin duda eso tiene una marcada trascendencia en lo que usted nos comenta acerca de cómo fueron creando sus políticas públicas dentro de un estado que dotaba de un bienestar, ¿no? Ahí yo solo le preguntaría, antes de pasar la palabra, ¿cómo Cuba en su estado configuró la idea de bienestar? Sí, pues, configuró la idea de bienestar en base a un análisis de lo que había anteriormente de los determinantes sociales de la salud, que había el nivel de alfabetización era muy bajo, el nivel de salud también, de educación, y en base a eso se establecieron las políticas públicas, pero siempre con la mirada de que esas políticas públicas tenían que abarcar inicialmente, o sea, salud, educación, seguridad social, pero no visto, aunque son cosas sectoriales, pero lograr que hubiera una participación ciudadana, que nosotros le decimos participación de la población, en todas las actividades que se iban realizando. Y como la población vio que recibía beneficios de todas las situaciones, cada vez se fue sumando más, sobre todo porque había un gran liderazgo, porque tiene que haber, como hablaban los ponentes de la mesa anterior, tiene que haber una conducción, pero una conducción que tenga conocimientos técnicos, pero que a la vez tengan liderazgo, que lleve a movilizar a los que realmente se requiere que estén para lograr las metas. Muchas gracias, doctora. Un aplauso para la doctora. Muchas gracias por su intervención. Vamos a seguir con nuestras participaciones. Vamos a presentar a la maestra Virginia García Sánchez.
Ella es licenciada en Economía, especialista en Género y Economía, con maestría en Trabajo Social, candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, con más de 30 años de experiencia en la administración pública. Ha trabajado en el diseño y la evaluación de políticas sociales con perspectiva de género como docente. Imparte Género y Economía en la Facultad de Economía de la UNAM y es autora en la Maestría de Políticas Públicas y Género de Flaxo, México. Su investigación analiza la desigualdad social desde la economía feminista y el feminismo marxista, integrando enfoques de justicia social y transformación estructural en América Latina. Le damos la palabra adelante, doctora, maestra. Muchas gracias, Virginia. Virginia, perdón. Buenas tardes, como nos queda poco tiempo, voy a empezar por el final. Agradezco infinitamente la oportunidad de estar aquí, gracias, doctora Juana Suárez Conejero. Es para mí, además de una significación notable por mis canas, porque pensar estar en este momento no es menor. No es menor el momento histórico en que estamos y el proceso que queremos que se consolide. Pensar en que este momento que está denominado como el segundo piso de la cuarta transformación puede ser, si le echamos garra, puede ser la posibilidad de un hito histórico en nuestro país. Y eso no es menor. Yo lo digo por mis canas, ¿no? Y pregúntenle a sus mamás, a sus papás, a sus abuelas, abuelos, y se darán cuenta de qué estamos hablando. Podemos cambiar esto porque nada permanece por siempre. Y también, nada viene de la nada, por eso dije que iba a empezar por el final. Nada viene de la nada. Las mujeres hemos estado en todos los procesos de transformación del mundo y de este país. Y pensar en cómo se llama la mesa, la mujer como agente transformador en el estado de bienestar. Yo le agregué algo pensando en esto que les voy a platicar muy rápido, se los aseguro. Avanzar hacia una reconfiguración de la seguridad social como un componente del estado de bienestar, aquí en México. ¿Y por qué hablamos de que nada viene de la nada? Porque la desigualdad y tener una mesa específica dedicada a tocar la participación de las mujeres en este momento que queremos que sea realmente un hito histórico en México, un hito que no estoy hablando de cambiar el sistema, estoy hablando de darle la vuelta al modelito, eso estoy hablando, al modelo neoliberal. Hablar de esto significa reconocer desigualdades. Voy a dar algunos datos, no muchos, para que tengamos un referente de la magnitud de la desigualdad. Hay un instrumento INEGI es el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Información en México, la fuente oficial de nuestros datos, y tenemos unas cuentas satélite. Una de ellas mide el trabajo no remunerado de los hogares. Y en el 2023, que es el último conteo que tenemos, ahí les va. Si el trabajo no remunerado de los hogares, que se realiza en los hogares, se le asignara el valor que tiene en el mercado, ese del que hablaban hace un rato, que significa esas mujeres, que la mayoría son mujeres, más del 90%, que salen a trabajar, a hacer trabajo doméstico en otros hogares, que a eso le llamamos cadenas globales de cuidados también, en economía feminista, porque quiero decir que este análisis, esta plática, la estoy haciendo desde una mirada específica de la teoría crítica feminista, la economía feminista. Si nosotros le diéramos valor o se le da el valor a este trabajo no remunerado, en el 2023 significó 26.3% del PIB a precios corrientes. Esto es 8.4 billones de pesos. Compite con mucho más que otras grandes actividades, sectores económicos que tienen aportaciones fundamentales en la economía. Si el trabajo no remunerado de los hogares se cuenta,
Entonces, pues vale eso, 8.4 billones, 26.3%. Y de ese trabajo no remunerado, las mujeres realizan el 71.5%, el 28.5% los varones. Y yo voy a cuestionar que no es, sí es un tema de redistribución adentro de los hogares, pero desde la economía feminista decimos, estamos hablando de cómo el sistema le entra a redistribuir y reestructurar las vidas a partir de esta gran cantidad de trabajo que se realiza. Otro dato, no, es el último, lo prometo. Las mujeres, pasándome a otra encuesta de uso del tiempo, perdón, no es la encuesta, es el Observatorio de Género de CEPAL. Las mujeres en México realizan 43 horas semanales de trabajo en los hogares, los hombres 17 horas. Es más de una jornada de 40 horas a la semana. Por eso hablamos de las dobles jornadas de trabajo, ¿sí? Entonces, los hombres menos de la mitad de lo que realizan las mujeres. Y yo voy a poner en el tintero, no estoy diciendo que no hay que redistribuir, pero el cuestionamiento no solo está en la redistribución adentro de los hogares, sino cómo se construye una estructura distinta de la vida. Bueno, dicho lo anterior, hace un rato el doctor Carlos Montaño, con una presentación que yo quiero agradecer mucho, nos metió al tema de ¿y de qué estamos hablando cuando hablamos de estado de bienestar? Y me apuro. Y estamos hablando desde la economía, desde la teoría crítica feminista y desde la economía feminista, lo que sí sabemos es el estado de bienestar que no queremos, porque ya fue cuestionado hace prácticamente mi edad, 65 años, ¿sí? Fue cuestionado por las feministas de los 60s y de los 70s. El estado de bienestar que se construyó en los países anglosajones y que a nosotros nos llegó como más bien un estado desarrollista, pero con una zanahoria, de ahí va, persigan para que alcancen el estado de bienestar que tienen los del sueño americano, ¿no? Resulta que, pues que las feministas de ese momento dijeron, fíjense que no, porque no queremos un estado de bienestar androcentrista, ni economicista, ni estatista, ni westfalianista. Esta última palabra tiene que ver ahí con un momento de la historia de la humanidad donde se establecen las bases para los estados-nación. Y las feministas de ese momento dijeron, no queremos esto. Pero bueno, entonces estamos en el debate de qué vamos a querer como estado de bienestar. Las feministas sabemos lo que no queremos como estado de bienestar. Y entonces queremos plantear que el bienestar no solo se mide en términos económicos, no solo se mide en términos de ingreso, y aquí es donde resulta fundamental reconocer que la invisibilización del trabajo que se hace en los hogares es la invisibilización de una dimensión fundamental de la sociedad y del sistema, que el sistema lo niega porque no conviene. Es la invisibilización de la reproducción social, que en buena medida no solo se sostiene por el trabajo que se realiza en los hogares, en la mayor parte por las mujeres. También cuenta aquí otro tipo de elementos donde interviene justamente lo que hoy nos reúne, cómo participa el Estado en proveer ciertos servicios, como es y garantizar derechos, como es la educación pública, como es la atención a la salud, como es el agua potable. Y todo ello tiene que ver con lo que denominamos la reproducción social. Y la reproducción social, imagínense un iceberg, y usamos mucho esta metáfora en economía feminista. La reproducción social es la parte inferior del iceberg. Esa parte, y la parte superior es la parte de la producción.
la parte del mercado, la esfera monetizada, el sector financiero, que es pura especulación, ¿no? Y la dimensión masculinizada. Y en la parte inferior, que en todos los icebergs sabemos que es más grande que la superior, es donde está el trabajo no remunerado, el trabajo en los hogares, donde está el trabajo de las mujeres en buena medida y donde está lo no remunerado. Pero eso, sin eso, no se sostiene. Entonces, el cuestionamiento que tenemos y que yo les quiero transmitir es: pensar en bienestar social implica moverse, lo digo yo porque lo dicen feministas grandes, como Nancy Fraser, como Lise Vogel, como Titi Bhattacharya, como Paula Varela, ¿sí? Como Estela Grasso, ¿no? Por referir a algunas. Y entonces queremos plantear que pensar desde el enfoque feminista implica algo clave: poner al centro la vida, la preocupación por la vida y descentrar al mercado. Pero eso se dice fácil aquí arriba sentada con este micrófono, pero se puede. Se puede en la medida que se impulse una manera distinta de pensar la vida y de pensar la economía. La economía no solo es la parte superior del iceberg, la economía es la totalidad del iceberg. Entonces, la idea del estado de bienestar que tuvimos antes del neoliberalismo, ¿qué dejó? Dejó, además de la invisibilización del trabajo reproductivo, algo que se llama la división sexual del trabajo, donde en función del color de la cobija, rosa o azul, el sexo con el que se nace, el sexo que se observa, que es un hecho biológico, se nos asigna una determinada manera de pensar el mundo y de estar en el mundo y de relacionarnos. Y las desigualdades se construyen desde ahí, y por eso podemos explicar por qué las mujeres trabajan mucho más que los hombres en trabajo no remunerado, y por qué las mujeres, los hogares, por qué existe esa gran cantidad de trabajo que no se visibiliza, se normaliza, parece que es amor el trabajo, y no, es trabajo, el trabajo no remunerado de los hogares, no es amor, es trabajo no pagado. Bueno, voy a apurarme y ya termino. Solamente quiero decir que estamos en la posibilidad de construir una nueva idea de estado de bienestar, y eso significa, quiero agradecer un hecho que yo conocí hace unos años gracias al maestro Eli Evangelista, que me presentó a un autor que me hizo darme cuenta de algo que nos construye, que son las ideas, y que hay un ideario neoliberal que nos lleva a pensar que es normal la desigualdad entre toda la sociedad, que es como lo dijo Carlos Montaño, porque no trabaja, no estudió, cualquier cantidad de justificaciones falsas que queramos dar a la desigualdad. Pero conocí un concepto que me hizo confrontarme con una realidad que yo había vivido en la fortuna de trabajar muchos años en administración pública, el social conformismo. Gracias, doctor Reutemann, me cambió la vida. ¿Por qué? Porque nos hemos construido en el neoliberalismo para pensar que es normal la desigualdad y que es el mérito, la meritocracia, lo único que nos puede sacar adelante, que lo único valioso en la vida es el dinero. Y que no digo que no haga falta, claro que sí, pero nos falta para tener bienestar. ¿Y qué es el bienestar? La propuesta que les dejo, porque ya me rebasé mucho tiempo, es: pensemos desde las instituciones en cómo podemos conseguir para las mujeres impulsar modelos de seguridad, sistemas de seguridad social que le apuesten a contenidos concretos. Y voy a hablar de algo que propone CEPAL: autonomía física, autonomía económica y autonomía en la toma de decisiones. Son vías en las que se puede hacer concreción de las propuestas de intervención
para que esto cambie. Y las mujeres nos encargamos de la transformación, sin duda. Muchas gracias, disculpe rebasar. Gracias, doctora. Muchas gracias por sus reflexiones y sus aportes en esta mesa que es la mujer como agente de transformación en el estado de bienestar. Agradecemos su participación. Voy a ser rápida, yo quisiera conversar mucho, pero tenemos poco tiempo. Voy a presentar a la doctora Juliane Bourdelle, no lo pronuncio bien, pero así lo leo. La doctora Juliane es doctora en estudios urbanos por la Universidad de California, Los Ángeles. Es investigadora titular C en el Instituto de Geografía de la UNAM y es responsable de los grupos de investigación Trispaces, Jóvenes y Espacios de Transformación y Patio Lab, un espacio de investigación participativa con incidencia social. Fue titular de la Cátedra de Investigación de Canadá en Urbanidad, Inseguridad y Acción Política de 2005 a 2015 y dirigió el Laboratorio Multimedia, Ciudad y Espacios Políticos en el Instituto Nacional de Investigación Científica de Montreal. Su trabajo se centra en geografía humana, sociología urbana y acción política juvenil, explorando cómo las prácticas juveniles transforman la ciudad y desafían la gobernanza urbana. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Le damos la bienvenida y la palabra, doctora, adelante. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias también a la doctora Juana y todo su equipo por la invitación. Y gracias a mis colegas aquí en la mesa. Voy a seguir un poco en los mismos temas que ya han abordado, quizá empezando justamente contrastando lo que significa, un poco como han hecho, lo que significa el estado de bienestar antes de 2018 y después de 2018. Antes, bienestar se entiende como una política de desarrollo social que nos lleva pues a programas de asistencialismo, y muchos de estos programas también antes de 2018 pues se focalizan en inversiones en el espacio urbano, es decir, en políticas de vivienda, en infraestructura urbana y pues distintos otros programas de asistencialismo. Después de 2018 pasamos de una idea de bienestar en términos de desarrollo social y económico a una idea de bienestar que tiene que ver con los derechos de las personas vulnerables. Y eso es un cambio muy, muy, muy significativo, porque pasamos del asistencialismo a una idea de protección y de seguridad social, ¿no? Y es muy distinto. Y pasamos también de programas que pues en gran medida se focalizan en políticas espaciales, infraestructura, vivienda, etcétera, a programas que consisten mucho en transferencias directas a personas. Y eso, pues, como decía mi colega anteriormente, pues nos lleva también a pensar de manera distinta la vida. Porque si pensamos en la protección social, la seguridad social en términos de derechos a personas, más que inversiones en espacios urbanos o vivienda, etcétera, pues nos permite focalizar la atención justamente en lo que hacen las personas en sus experiencias. Quiero poner después dos puntos en la mesa, digamos, para discusión. Hemos hablado mucho, específicamente a nivel de la ciudad, de esa idea de la ciudad del cuidado. Y pues esa idea de la ciudad del cuidado y todo el discurso y el vocabulario muy afirmativo de cuidados, del corazón, del amor, de la experiencia de las personas que tenemos en esta administración, creo que es muy significativo porque nos permite justamente pensar más allá de la esfera pública para entrar en la experiencia de las personas y en particular de las mujeres en los hogares, ¿no? Es decir,
quiero poner una distinción conceptual en la mesa entre la idea del espacio público y la idea del espacio común. Cuando pensamos en términos de lo que hace el estado de bienestar, pues pensamos que actuamos en la esfera pública, en el espacio público. Pero si pensamos la idea del bienestar en términos de protección a las personas como sujetas de derecho, pues vamos mucho más allá del espacio público. Y podemos, digamos, aterrizar esas políticas pues en las cocinas, en las salas de estar, en nuestras casas, en nuestros hogares. ¿Cómo? ¿Por qué? Pensar el espacio de lo común y no solo el espacio público es una manera de romper con la dicotomía que hacemos entre el espacio público, que es el espacio, digamos, de las políticas públicas, de lo que hace el Estado, de esa dicotomía entre el espacio público y el espacio privado, que sería pues nuestras casas. Pero lo común no es necesariamente algo que divide entre la casa y el Estado, pero es más bien lo que hacemos entre todos, ¿sí? Entonces, entre todos significa, para regresar un poco a la discusión de la mesa anterior en términos de participación ciudadana, es decir, ¿cómo determinamos qué tipo de políticas, de programas queremos para el bienestar de la población? Pues lo podemos hacer. Para mí, la participación ciudadana es más que decir las ciudadanas, los ciudadanos participan en la elaboración de políticas públicas del Estado público. Es algo que tenemos que definir entre todas y todos. Lo común es esto. Y eso pues se hace justamente en los espacios de la vida cotidiana. En nuestros hogares, en las casas, en la manera en la cual vamos construyendo saberes colectivos, saberes comunes. Les doy un ejemplo. En la construcción y la consolidación de asentamientos informales, entre comillas, en esta ciudad, pues ¿cómo se hace esto? Y sabemos que las mujeres juegan un papel absolutamente fundamental en la construcción de estos barrios, de estos hogares, pues construir la casa en sí, pero también movilizarse para las cocinas colectivas mientras se va construyendo, movilizarse para que llegue la luz, para construir las calles, para construir los parques que vamos a querer en el barrio. Bueno, todo esto es un espacio común, es un espacio que se construye entre todas y todos. Y no hay una diferenciación tan rígida entre el espacio público, digamos, fuera de la casa, la calle, y el espacio privado de la casa. Al contrario, en la vida cotidiana, por ejemplo, la planta baja de la casa podría volverse pues un espacio comunitario durante el día y después se vuelve más privado en la noche, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir aquí es que las mujeres tenemos un papel fundamental en esta construcción de los espacios comunes, ¿no? Y eso implica incluir en la elaboración de las políticas públicas y de los programas de bienestar saberes experienciales y distintos que nacen de la vida cotidiana de las mujeres y bueno, de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, para ir cerrando, porque me queda un minuto, lo que quiero decir aquí es que hay distintas maneras también de producir datos y conocimientos y hechos que van nutriendo la decisión pública. Y que estos pues sí tienen que ser indicadores cuantitativos, gráficas y todo lo que conocemos en el mundo de las políticas públicas, pero también incluir otras maneras de escuchar a estos saberes experienciales de la vida cotidiana, estos saberes de lo común que nos permiten cambiar nuestra idea del bienestar. Gracias. Muchas gracias, doctora, le agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a seguir, me voy a presentar, yo aclaro que yo no era la coordinadora de la mesa,
pero yo también voy a hacer mi presentación. Yo soy la doctora Odette Santos, hoy me identifico como afromexicana, soy cirujana dentista por la Universidad Nacional Autónoma de México, soy maestra en Medicina Social y doctora en Ciencias en Salud Colectiva por la unidad Xochimilco de la UAM, ¿no? Soy coordinadora del Seminario Permanente Feminismos Descoloniales, Negros y Comunitarios, Una Salud desde el Sur, en el Centro Nacional de Derechos Humanos y en coordinación con la Facultad de Medicina de la UNAM. Soy investigadora asociada y coordinadora del Grupo de Estudios Decoloniales, Feminismos Decoloniales, Racismo y Salud, y del equipo de coordinación regional de CLACSO, del Grupo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria. Bueno, soy profesora también de programas CLACSO, FLACSO, UNAM, UACM, entre otros. Mi trabajo actualmente se centra en el estudio de los feminismos descoloniales, la salud pública, estudios de interseccionalidad y determinación social de la salud. Bueno, en este caso yo les voy a traer tres puestas en esta mesa, haciendo algunas preguntas, ¿no?, interesantes acerca de a qué nos referimos cuando hablamos a qué Estado y a qué mujeres, ¿no? Esto de alguna manera es el resultado, ¿verdad? Es un desafío de este grupo y de estudio regional, particularmente en México, de abrirnos camino para el pensamiento crítico latinoamericano que hoy le llamamos en salud del siglo XXI. Una cosa que quiero decir que es importante es invitar a animar, no, todavía no me la pases, por favor, invitar a animar a la capacidad de nuestra curiosidad a reformularnos preguntas donde la imaginación y la recuperación de la creatividad es más importante que el conocimiento actual. Desde nuestras redes institucionales también partimos de potenciar vínculos afectivos de encuentro y de trabajo vivo, grupal, de investigadores, instituciones académicas, espacios de gestión y gobierno de lo público en articulación con movimientos sociales y sistemas de saberes de la Vía Yala, mostrando toda la potencialidad alojada en estos sistemas de conocimientos y prácticas sanitarias creativas, y en la existencia de nuevas voces y generaciones como de articulaciones intergeneracionales, partiendo también de la actualización de las epistemologías y trayectorias para pensar y hacer salud del sur, situada desde América Latina y el Caribe y para el sur. Cuando nos referimos y hacemos esta idea y esta pregunta, lo que nosotros como grupo nos hemos pretendido revisar son las determinaciones de los procesos de salud de enfermedad, no solo en el sentido de género. Es decir, no queremos sumatorias, ni pensamos que la sumatoria de caracterizaciones determinan las formas de enfermar, trabajar y morir. Por eso para nosotros las intersecciones entre raza, clase y género son fundamentales. Nos parece que si esto no lo ponemos a pensar, estamos entonces de alguna manera, lo sepamos o no, abrazando una idea de una categoría de género que ha venido redundando no solo en los programas de salud, sino en las políticas públicas, sino también en nuestras subjetividades. ¿Eso por qué nos parece muy importante, no? Porque lo que nosotros queremos hacer es un acercamiento y una crítica hacia la realización de cuerpos, territorios y vidas de órdenes jerárquicos raciales, de condicionantes y adversidades de deshumanización que dieron lugar en estos territorios. Me sumo, ¿verdad?, a la complejidad del pensamiento crítico latinoamericano, pero ¿cómo hacemos para instaurarlo en la salud pública? Si la salud pública es el resultado hoy día de un Estado moderno que se creó, ¿verdad?, por las múltiples opresiones en el acto colonial. Si nosotros hablamos de división sexual del trabajo, tendríamos que hablar también de división racial del trabajo, pues eso es lo que hace que hoy nuestros cuidados estén racializados. Nos parece importante hablar de estas categorías porque de alguna manera las categorías de género que hoy utilizamos cuando leemos equidad de género, igualdad de género, siempre nos preguntamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ese género. Y nosotros en nuestras investigaciones, hoy no será posible porque tengo muy poquito tiempo, demostramos que la categoría de género operacionalizada y usada para hablar de mujeres está universalizada. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos hablando de una mujer, de un corte, de un tipo que universalizó el comportamiento de todas las demás. Este es un problema real porque en estados modernos como el mexicano en su propia formación, ahora lo que queremos es hacer inclusión. Ahora hablamos de grupos vulnerables,
pero no hablamos de las matrices de opresión que crearon esas formas de enfermar, de trabajar y de morir de ciertos territorios racializados en nuestro país. Y no hablamos de eso porque no es sencillo hablar de eso, ¿no? Porque tampoco es fácil complejizar a una salud pública que ha seguido respondiendo desde hace más de 100 años con las mismas formas y con los mismos tipos de estructuras en su propuesta, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, la crítica a la categoría de género y a la concepción universal, la pregunta que dejo, ¿hay una mujer? Las mujeres indígenas, afros, populares, territoriales, campesinas, que no solo están pidiendo reconocimiento en términos de representación. Ese es un tema también de debate. Es decir, no basta que lleguemos las mujeres a tomar puestos participativos y de poder. Lo importante es saber complejizar cómo suceden todos esos modos de opresión para actuar en consecuencia. Si a eso se suma un poco la mesa de la formación de cuadros, me parece que también por ahí va. Entonces, las mujeres también están pidiendo el reconocimiento de sus sistemas de conocimiento. Es decir, no quiero que me reconozcan individualmente, porque para mí la tierra, el campo, el territorio, mis costumbres, mi vida, mi marido, las mineras, mi territorio, todo lo que eso me hace a mí ser mujer y ser varón. Entonces, la categoría de género universal la ponemos en disputa también para pensar cómo organizar política pública que no necesariamente universalice, sino que permita complejizar estos órdenes jerárquicos en los que todos los países de América Latina tenemos, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué concepciones tenemos del Estado en México? ¿Desde qué territorio? ¿Y cómo nos hemos preguntado qué hemos hecho Estado? Me parece un excelente lugar, un excelente momento para entender cómo llegamos a ser el Estado moderno que somos y cómo empezar a complejizar las administraciones públicas. Es decir, cuando llegan las administraciones públicas, ¿qué encuentran? ¿Qué entramados de estructuras se encuentran para poder decir, híjole, encontramos cachitos de los sistemas de salud, ahora cómo los empezamos a reconstruir? Ahora, ¿cómo hacemos para volver al bienestar ese tan deseado que también, con toda la pena, pero esa idea de bienestar, adelante por favor, vino también de esta idea del desarrollo, es decir, los países que más se desarrollan, los que menos se desarrollan y los subdesarrollados, ¿no? Algún día llegaremos a hacer ese desarrollo, algún día estaremos ahí y ese bienestar del norte global se instaura en la conformación epistémica de nuestros estados-nación en América Latina y el Caribe. Pero no nos estamos deteniendo a mirar qué está pasando con esa configuración, ¿no? Las reconfiguraciones de estas reformas acumuladas neoliberales del Estado, y las menciono porque ahí este tema es medio agrio, pero también las reformas neoliberales atraparon esta idea de género dominante. Hicieron contacto con ellas, se ganaron y se ganó mucho dinero y se quedó la idea, ¿no?, de que hay una mujer de corte universal y un género que se puede traspolar a una política pública. Digamos que lo que nosotros pensamos y aportamos es que el Estado, revisar al Estado implica una revisión nuestra de teorización, de comprensión de su institucionalidad, de su arquitectura y de la especificidad de los capitalismos periféricos que vivimos países de América Latina y el Caribe, ¿no? La que sigue, por favor. Estos ciclos de reforma yo creo que todos ustedes los conocen, ¿no? Las reformas desarrollistas que llegaron en los años 50, la Alianza por el Progreso, la primera reforma del Estado, van cambiando las estructuras del sector salud, ¿no? La segunda reforma del Estado, que es de la que más o menos todos hablamos, ¿no?, que es este manejo y aseguramiento del manejo de riesgo social, cobertura universal y salud universal. ¿Cómo nos salimos, verdad? ¿Cómo proponemos una forma nueva de entender, una reconfiguración de nuestros sistemas de salud interculturales, universales, ¿no?, y con perspectivas políticas de cambio en serio, ¿no?, estructural? La que sigue, por favor. ¿Qué es bienestar? Como muchas compañeras han mencionado, gracias, muchas veces, ¿qué es bienestar, no? Nosotros regresamos a hacer esta revisión de no basta con ponerle nombre a las cosas, hay que revisar de dónde vinieron y transformar la significación epistémica que tiene la idea de bienestar en nuestro país, ¿no? La que sigue. Yo creo que es un buen momento para repensarnos esta idea de bienestar, ¿no? La que sigue, por favor. La dependencia, ¿no?, esto nosotros le llamamos, muchos de ustedes la conocen, la teoría de la dependencia y el desarrollo, son epistemologías del bienestar del norte global.
se reconfiguraron con muchas intelectualidades que hoy se pueden nombrar liberales, por ahí están algunos citados, y entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para comprender y refundar el bienestar? ¿Desde qué contexto territorial? De cuidados y saberes ancestrales y desafíos epidemiológicos, demográficos, socioambientales y sanitarios desde México y América Latina, sin las ideas del norte global. La que sigue, por favor. Entonces, esta tesis de teoría del desarrollo, primero, hizo un esfuerzo por darle esta cientificidad del norte global. Yo no voy a poder hablar de eso, pero en nuestras redes y en nuestros grupos de formación se puede profundizar cómo el conocimiento científico moderno es el que se instaura pura y duramente en nuestra salud pública, en la formación de la biomedicina, se instala también en los programas de salud y en los sistemas de salud, ¿no? Digamos que de alguna manera esta idea de los estadios de que en algún momento llegaremos a ser, no pasó. No pasó y precisamente hoy estamos en esta reconfiguración política y económica porque queremos, además, en la que sigue, por favor, mirar, ¿no? Que estas epistemologías del bienestar no son nuestras. Si las hubiéramos creado desde aquí, estuviéramos hablando también de los saberes ancestrales, no de la medicina tradicional, no, de sistemas de saberes ancestrales que conjugan formas de vivir, trabajar y enfermar y morir que no son las que el capitalismo propuso. Entonces, estas epistemologías del desarrollo económico y crecimiento de ingreso per cápita nos dejan, ¿no?, a nosotros solo pensar en algo que es como leemos las estadísticas, que es el desarrollo humano. La que sigue, por favor. Como les digo, son pinceladas, ¿no? Estas clasificaciones del desarrollo, esta teoría aún se denomina concepción del bienestar. Y son, como les digo, es la geopolítica del norte global. La que sigue. La cuestión social, ¿a qué nos remite esta idea de relación capital-trabajo, estas relaciones irreproductivas de la sociedad moderna del norte? Hoy no me va a dar tiempo, pero también cuestionamos la idea de cuidado y esa categoría, porque nos parece fundamental que muchas de las relaciones productivas que mientras la revolución industrial tenía en México y América Latina o en nuestros territorios, todavía vivíamos a partir del colonialismo, la racialización, la esclavización, que no estaban siendo las mismas relaciones productivas y reproductivas de Europa y del norte global. Y sin embargo, hablamos de esas relaciones como si fueran nuestras. La que sigue, por favor. Entonces, lo que nosotros aportamos en nuestro análisis a la determinación social de la salud es la cuestión racial colonial. Es decir, hoy día, los pueblos afromexicanos estamos, imagínense, en pleno siglo XXI, pidiendo que se nos reconozca que somos humanos. En pleno siglo XXI, con los avances de la tecnología, tenemos que ir a organismos internacionales a que nos reconozcan la humanidad. Hoy día. Y ahí están, ¿no?, las pruebas del decenio de los pueblos afrodescendientes, etcétera, etcétera. Entonces, esta matriz racial colonial nos dividió. Cuando la gente se refiere a lo interseccional, pregúntenle si lo interseccional son las triples opresiones, son estas diferentes formas de división racial en lo humano y lo no humano, y por qué muchas poblaciones migrantes, afrodescendientes y populares seguimos viviendo las triples opresiones en todo momento. ¿Para quiénes entonces son los derechos? ¿Quiénes van a llegar a los derechos? ¿Quiénes van a acceder a ellos? Los que están en la zona del ser, pero los que están en la zona del no ser, no. La que sigue, por favor. Y entonces, ¿no?, ya como para cerrar mi intervención, ¿puedes pasar la que sigue? Y agradecerles el tiempo. ¿Cómo hacemos para refundar y transformar nuestros bienes públicos con capacidad de respuestas universales, integrales, territoriales para el cuidado colectivo de la vida y la salud en México en pleno siglo XXI? La que sigue, por favor. Nos parece importante que hay que salirnos de la receta neoliberal, del FREN, del Banco Mundial, de la OPS, que se acumularon en la academia, en la gestión de gobierno, en las teorías políticas. No estamos en contra de convivir con estos organismos, pero somos nosotros los que tenemos que caracterizar y no al revés. La que sigue, por favor. Entonces, llevamos un siglo de reformas y reformas a nuestros sistemas de salud y seguridad social y no hemos logrado esa gran idea de desarrollo y de sistemas de salud universales, ni de coberturas universales tampoco, ¿no? Perdón, de coberturas universales sí, más bien de sistemas universales no. La que sigue, por favor.
Entonces, este esquemita, ahí después hay que revisarlo, es muy importante, esta investigación es muy importante porque son los ciclos de las políticas de las reformas de salud. Si nosotros no aprendemos a ver estos ciclos, vamos a seguir repitiendo las mismas historias, las mismas agendas, las mismas conceptualizaciones. Y vamos a seguir dándole al problema por el mismo lugar, ¿no? Entonces, esto es lo que ven ustedes al último, es en donde estamos ahora, ¿no? Es el mercado de coberturas financieras, aseguramiento y separación de funciones y una nueva gerencia pública, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, también la idea de desmontar un poco esta idea de que el APS fue el gran éxito cuando también vino esta idea del norte global para los sures, ¿no? Entonces, este largo ciclo de reformas sobre sistemas de salud lo que está haciendo es reproducir dependencias, agendas, mandatos y tecnocracias que no nos permiten salirnos del lugar en donde estamos, ¿no? La que sigue. Y entonces, ahora le agregamos este componente de sistema de cuidado. Nosotros lo que estamos, la verdad, aportando desde el feminismo decolonial, negro y comunitario, son otras formas de conceptualizar los cuidados. Es otra forma de entender que el cuidado no es solo la reproducción de la vida. Hay el cuidado de la madre tierra, el cuidado del otro, el cuidado de los... En fin, hay otras maneras de conceptualizar, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, tenemos una necesidad por entender que necesitamos formarnos en estudios críticos latinoamericanos y caribeños sobre la refundación, la transformación del sistema de salud y el cuidado integral. Nosotros le llamamos del cuidado integral intercultural de la vida para el siglo XXI. Y esa es nuestra apuesta y nuestra invitación. Y en eso está el Núcleo de Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria en México. Muchas gracias. Bueno, pues igual yo cierro agradeciendo a mis colegas que me acompañaron, agradeciendo a todas las organizadoras y organizadores, a la doctora Juana, a la invitación de Lucía, por tener estos espacios en donde podemos compartir de diferentes maneras y ustedes se pueden llevar una reflexión diferente, distinta para profundizar. Muchas gracias, parece que hay un receso y bueno, acá está el coordinador. Qué maravilla tener a estas grandes mujeres con su sensibilidad, profesionalismo y conocimientos que nos brindan a todas y todos nosotros en este tema como lo es la mujer como agente transformador en el estado de bienestar. Despidámoslas como ellas se merecen, a la doctora Estela Gisper Abreu, la doctora Odette Santos Madrigal, doctora Virginia García Sánchez y doctora Julie Ann Boudreau. Muchas gracias.